Así entonces, una polémica respecto a este proyecto de ley que envió hace ya casi 10 meses. Esto fue en diciembre del año pasado, que con la firma de Alejandro Navarro, Yasna Proboste, Isabel Allende, Adriano Muñoz y Juan Latorre, se envió este proyecto de ley de indulto o de amnistía, cuando parece que técnicamente más se llama amnistía que indulto. Y sin embargo, bueno, esta ley no ha avanzado. ¿Por qué no ha avanzado? Es el tema de alguna manera que se está tomando la agenda presidencial. No ha avanzado porque, por un lado, el Partido Comunista dice que finalmente no hay voluntad de parte de la democracia cristiana, porque podría ser Jimena Rincón, hoy día actual presidenta del Senado, la que la ponga en tabla. Las cosas han cambiado, quizás se han apurado algunos procesos, todavía otros siguen pendientes. Vamos a abrir entonces la conversación. Estamos junto a la diputada de Renovación Nacional, Karin Luk. Estamos con la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, y estamos junto al diputado de la ADC, Gabriel Silver. Así es. A ver, acá, ¿sabes qué? Voy a empezar por la ADC. Porque la ADC y lo que era la antigua, podríamos decir, concertación, nueva mayoría, está dividida. Porque por un lado este proyecto lo presenta Yasna Proboste, que es DC, junto con otros, pero hay senadores como Insulza en la nota que, así como está, no están de acuerdo porque dice que el proyecto no está claro. Entonces parece ser que hay un grupo de la actual oposición que la verdad no está en absoluto de acuerdo entre todos ellos respecto a esta ley. ¿Qué opina Gabriel Silver? Bueno, gracias, Montserrat. Despejar un poco algunas dudas. Uno, tal vez estamos partidarios de avanzar o recoger el tema de que se respete el debido proceso, acelerar procesos del punto de vista de la prisión preventiva, pero respecto del fondo del problema, sentimos que hay que respetar la posición de la justicia, en términos que se acredita que una persona cometió un delito, eso efectivamente tiene una sanción. Yo creo que lo que recoge un poco tal vez el movimiento social que de manera pacífica y no de manera violenta nace a partir de la denominada revuelta o el estallido social, es justamente esta sensación de que no deben existir privilegios ni impunidad tanto para los delitos de cuello y corbata, tanto cuando se persiguen actos de corrupción y que ligan a algún poderoso, como se ha señalado, o también respecto de actos que lindan o derechamente son obra de pillaje, vandalismo, saqueo, que le han costado tan caro a muchos emprendedores en nuestro país y con los cuales obviamente tenemos que solidarizar. Ahora bien, usted me dirá cuál fue el motivo de este proyecto, y ahí tal vez otra segunda distinción como gran titular. Hay personas que genuinamente piensan que estas personas que están hoy día detenidas, y me refiero a quienes están siendo juzgados, son una versión de presos políticos, y yo no creo que son presos políticos, no están presos por conciencia. Gabriel, don Julio César. Pero en este contexto, sí, ¿qué le podemos decir a la madre de Matías Fuentes? Que su hijo estuvo detenido 1 año, 1 mes y 7 horas, me escribe su madre. Estudiante de ingeniería, absuelto completamente de todos los cargos. ¿Qué le podemos decir a esta mamá? Partí señalando mi comentario. Una cosa son los temas procesales, en los cuales obviamente creo que hay que legislar, porque no podemos pasar a llevar lo que es el debido proceso, el que exista un juicio justo, el que no exista prisión preventiva de manera excesiva más allá de lo responsable, y aquí han habido condiciones de abuso en esta materia como el que usted acaba de describir. Y otra cosa son personas que están condenadas justamente por la justicia. Por eso quiero poner 2 elementos muy distintos sobre la mesa. Y un tercer elemento ya más desde la política. Y aquí creo que la diferencia semántica hace la diferencia del fondo del proyecto. Hay algunos que piensan que las personas, aún estando condenados por estos delitos, tienen la calidad de presos políticos. A mi juicio, los presos políticos son quienes están por razones de conciencia, sí, no por cometer este tipo de actos. Pero yo le pongo porque hay muchos Matías Fuentes que han salido sueltos al año 2 meses, al año 3 meses. ¿Qué le decimos a estas familias en términos, perdón, porque yo creo que aquí lo importante es el entendimiento, porque yo creo que nadie quiere acá que
a la persona que vimos ahí que le quitaron su pyme completa, ¿no es cierto? Las personas que lo hicieron no paguen. O cuando vemos las imágenes de alguien quemando una iglesia, no queremos que esa persona no pague. El tema es cómo conciliamos hoy día, ¿no es cierto?, para que los verdaderos responsables, que no son 40, seguramente son mucho más, de saquear una pyme, de robar, ¿no es cierto?, de quemar una iglesia, ¿no es cierto?, estén presos, pero gente que es inocente, que después se comprueba después de 1 año y medio, 1 año, 8 meses, porque no hay pruebas, ¿no es cierto?, como este joven que estudia ingeniería, ¿no es cierto?, no pase por ese año y tanto en cárcel si no lo merece, digamos. Tenemos que ser maduros como sociedad para conciliar esto, digamos. Ahí yo creo que derechamente lo que correspondería, y no ha pasado con este caso, porque podemos también recordar, le puedo decir, otros cientos de casos en otro tipo de delito, incluso con hechos que se le imputan mucho más graves como los del simple vandalismo o atentados contra la propiedad. Y ahí lo que corresponde es una indemnización del Estado en esta materia. Cuando una persona es inocente y habiendo estado privada de libertad, eso es lo que corresponde en este caso y en otros casos incluso ajenos al tema del estallido social. Respecto al tema de compensaciones económicas, respecto a quienes han sido vandalizados por falta de seguridad del Estado, respecto a personas que con libertad ejercen su derecho a comerciar, pagan impuestos, creo que corresponde también, no sé si vía ley, porque tenemos instrumentos como Corfo, como Cercoteque u otras vías de financiamiento incluso más rápidas, en los cuales me extraña obviamente el ritmo cansino del Estado para ver justamente una reparación respecto de los emprendedores, respecto a quienes han sido saqueados o vandalizados. Y en tercer punto, señalo que algunos que perseguían también este proyecto, más que buscando una suerte de impunidad respecto a estas personas, lo hacían por un tema de instrumento o vehículo de paz social, en el entendido de dar por superado estos 2 años que han sido tan duros efectivamente para el país. Y eso ha ocurrido también en la historia de nuestra república, o lo han hecho otras naciones que incluso han indultado o perdonado delitos mucho más graves, si es que eso al final del día implica paz justamente y estabilidad para el país. Que ahí estamos en esta camisa de fuerza durante casi 2 años sin salir. A ver, Carmen Hertz, buenos días. Cuando desde el Partido Comunista también piden hoy día que acelerar la ley de indulto, piden... A ver, hoy día es súper difícil hacer el censo, podríamos decir, de todas las personas que están aún con prisión preventiva. Porque la Fiscalía... Pero en la nota, nuestra compañera Paulina Padilla logra hacer al menos, a través del cruce de distintas fuentes, establecer un número, que son en este minuto 47 personas en prisión preventiva. Lo que está planteando usted y el Partido Comunista hoy día es amnistiar a esas 47 personas u otra alternativa. Está con el muteada, diputada. Perdón, ahí sí. Sí, ahí sí. Buenos días, Montserrat. Buenos días. Yo soy, por cierto, completamente partidaria del contenido del proyecto de ley de indulto, que tiene un enfoque, que está actualmente en el Senado, que tiene un enfoque, por una parte, de solución política de un problema y por otra parte un enfoque humanitario, ¿no es cierto? Respecto a las cifras que se dan, fíjese que es curioso que estando el Estado obligado a entregar cifras de personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social, no ha sido posible nunca lograrlo. Y eso se lo digo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que fui por más de 2 años presidiendo esa comisión. No es posible, nunca, no obstante que están entregados, decir cuántas son las personas que han sido judicializadas en este contexto. Yo soy partidaria, tal como está el proyecto de ley de indulto, que contiene obviamente elementos que son de una amnistía. Pero lo que quiero centrarme, Montserrat, es la caracterización de estos delitos. Los delitos o supuestos delitos cometidos en el marco de la revuelta popular o del estallido social, como usted quiera llamarlo, son delitos sociales. Y la noción de delito político, para que no caigamos en lugares comunes y no caigamos en declaraciones oportunistas, electoralistas y totalmente ignorantes.
La concepción del delito político es un concepto que ha sido trabajado durante décadas por la doctrina penal. Y básicamente el delito político tiene el elemento subjetivo del móvil. Ese es el delito político. Usted dice, una pregunta, entonces, a los que son delitos sociales. Sociales. En el marco, no podemos olvidar que son en el marco de un estallido y de las más graves violaciones a los derechos humanos desde el inicio de la democracia. Y además de eso, Montserrat, además, o en eso, o no además, en ese contexto, se han infringido gravemente los derechos al debido proceso, se ha usado la prisión preventiva como castigo político, se han adulterado las evidencias probatorias de manera tal que muchachos, ¿no es cierto?, que han permanecido meses en prisión preventiva, salen absueltos porque las evidencias probatorias son falsas, son montajes. Fíjense, por ejemplo, un trabajador en San Antonio está imputado por homicidio frustrado. ¿Sabe cuál es la evidencia probatoria que entregó la PDI? Que vio en sus ojos ánimo homicida. Esa es la evidencia probatoria. Entonces, aquí, Montserrat, no nos hagamos los lesos. Aquí hay una cultura de impunidad en este país. Y esta cultura de impunidad significa doble estándar. ¿Sabe usted cuántas son las denuncias que hay por violaciones a derechos humanos judicializadas? Más de 8.800. ¿Sabe cuántos agentes del Estado han sido formalizados? 25. ¿Sabe cuáles han sido condenados? 1. ¿Sabe cuántos han estado en prisión preventiva? 18. ¿Sabe dónde han cumplido la prisión preventiva? En sus unidades policiales. Esa es la realidad. ¿Cuántas de esas denuncias han sido archivadas por la Fiscalía? La mitad. ¿Y cuándo empezaron a reabrirlas? Cuando el Centro de Justicia para las Américas, que depende de la OEA, criticó duramente el rol del Ministerio Público en la investigación de las violaciones de derechos humanos. Ahí las reabrieron. Una pregunta. Entonces, en ejemplo, ahora déjeme dialogar, Carmen. En relación con los manifestantes, ahí el Ministerio Público es extremadamente diligente. ¿Cuántas veces el gobierno se ha querellado contra los agentes perpetradores de violaciones de derechos humanos? Nunca, jamás. ¿Cuántas veces el gobierno se ha querellado por la destrucción de las pymes? Ninguna, Montserrat, ninguna. No hay ninguna acción del Estado cuando se ha tratado de destrucción de las pymes, ninguna. Entonces, a ver, pero es que quiero volver a su explicación inicial. Un ejemplo, usted califica que estos delitos son delitos sociales, en el contexto de un estallido social. En la quema del Museo Violeta Parra, y los responsables de esa quema, eventualmente, ¿eso usted lo considera un delito social y, por tanto, los responsables deben ser amnistiados? Mire, Montserrat, la quema del Museo Violeta Parra, obviamente que no lo considero un delito social, porque hasta ahora no sé quiénes lo quemaron, entre otras cosas. Porque fíjese que, entre otras cosas, tenemos denuncias serias de la prensa de que al menos han habido 350 carabineros infiltrados diarios a partir del estallido social. Infiltrados. Tenemos las declaraciones del jefe antimarcha, o intramarcha, perdón, ¿no es cierto? ¿Quién me dice a mí que esos sujetos infiltrados sin autorización judicial alguna, como fueron carabineros y que sí la necesitaban para infiltrarse, no fueron agentes provocadores? Por ejemplo, el incendio del Hotel Principado de Asturias, por ejemplo. ¿Quién me lo dice? Yo no estoy señalando lo que usted acaba de precisar de manera alguna. Lo que estoy diciendo es que las imputaciones y las detenciones, que son 40.000 detenidos ha habido desde que se iniciaron las protestas, desde el 18, 40.000, no dicho por mí, dicho por el general director de Carabineros en la Comisión de Derechos Humanos. 40.000 detenidos, ¿no es cierto? Eso es lo que ha ocurrido. Y es tal el carácter de delito social que el estallido social no es una cosa de magia. A ver, Montserrat, es que usted me dijo el tema del delito, por eso le puse el tema de la claro, pero el fondo podría, en el marco del estallido, tal como lo define usted, al tiro le doy la palabra, en el marco del estallido, tal como usted lo dice, estoy usando su argumento, no conocemos los responsables, el Ministerio Público ha sido lento, pero
En el marco teórico que usted señala, dentro de lo que ocurrió en el estallido, la quema del Museo Violeta Parra, ¿es o no es lo que usted considera un delito social que tiene el contexto, según sus palabras? Se lo acabo de responder, Montserrat. La quema del Museo Violeta Parra, cuyos responsables todavía no los conozco, no es un delito social. Solo acabo de responder. Ya, perfecto. Lo que le estoy diciendo, perdón, Montserrat, es que el estallido social es una impugnación al orden establecido. Eso fue. Y es tan así que como consecuencia del estallido social se abre el proceso constituyente. O sea, esto no es un invento mío, no es una creencia que yo tenga, una idea que se me ocurrió en la ducha, no. El estallido social es impugnación del orden político y la doctrina penal señala que independientemente del bien jurídico transgredido, cuando hay un estallido social, una revuelta popular, esos infracciones o atentados, independientemente de los bienes jurídicos, propiedad pública o propiedad privada, son delitos políticos. No lo digo yo, lo dicen los más connotados especialistas penales, Montserrat. No lo digo yo. El concepto de preso político es un concepto complejo. Pretender que solamente son los presos de conciencia es una cosa añeja que corresponde a la época de la Ilustración. Desde la Revolución Francesa en adelante, que el pensamiento no delinque. Entonces, estamos hablando hoy, en el siglo XXI, el concepto de preso político es sumamente complejo y tiene elementos jurídicos, políticos y teleológicos. Diputada, eso es preso político. Diputada, tenemos que dar la palabra. Karin Luk, bueno, ha estado pacientemente escuchando a la diputada Hertz, son colegas, digamos, los tres. ¿Qué opina de lo que ha expresado la diputada Hertz recién, diputada Luk? Yo creo que es una burla para toda la gente que hemos sufrido, porque al final lo hemos sufrido todos. Todo lo que ha sucedido en las protestas, la gente, a las pymes que la han quemado. Yo no sé qué película de fantasía ve esto, porque no hay un imputado o no hay alguien que se haya encontrado por un incendio, el tiro son los carabineros. Yo creo que eso ya es un tema de fantasía, es buscar más allá de lo que uno piensa, pero yo creo que todo esto es una vergüenza. El tema del indulto es una vergüenza para todos los chilenos, para todas las personas de la zona cero, no solamente Santiago, sino de todo Chile. La zona cero existen en todo Chile. Es una burla para toda la gente de Puente Alto que se quedó hoy día sin registro civil. Es una burla para la gente que se quedó en todas las comunas que son más de escasos recursos sin metro durante meses. Entonces vamos a indultar a la gente que quema el transporte público, que deja a la gente... Hay gente que yo conozco que antes se demoraba 40 minutos en llegar al trabajo, ahora se demoraba por no haber tenido metro, no haber tenido nada, se demoraba más de 1 hora y 2 horas también. Entonces al final, este proyecto de indulto, que no habla de prisión preventiva, solo habla de Karin, discúlpeme, pero es que según la investigación periodística, ninguna de las 47 personas que entrarían en la ley de indulto quemó el metro y está imputada de ningún saqueo. Pero ojo, algún delito cometieron. Si al final los que están ahí es que ¿sabes lo que? Yo estaba hablando, de la ley de indulto. Un segundo, Karin. Ojo, fijémonos. No es que algún delito cometieron porque los 47 son prisión preventiva. Eso hay que ser al menos en nuestra... Están como imputados. Son imputados, pero un imputado no es culpable. Es que, ¿le puedo decir algo? Porque pero a nadie le dan porque lo que pasa es que en general. Lo que pasa, diputada Karin, es que fueron absueltos algunos. Yo creo que el problema que hay aquí es que cada persona que tiene que tener una opinión aquí tiene que tener una opinión mesurada, porque cada uno tira la pelota a pasar 7 pueblos. O sea, precisamente estamos hablando de que ninguno de los 47 quemó, ninguno de los 47 saqueó. Entonces usted dice, se va a premiar a los que quemaron, a los que saquearon. Entonces resulta que no se... Entonces, ¿en qué minuto tenemos un problema también aquí con la justicia que no es capaz de castigar, o nuestras policías, la justicia que no es capaz de castigar a los que sí quemaron el metro, sí saquearon, sí rompen las cosas, y resulta que hay gente que está detenida 1 año 8 meses y no hizo nada? O sea, lo que yo llamo un poco a
a la mesura en el sentido de decir, oye, acá también tenemos que ser lo suficientemente templados para no sacar rédito político de una situación y tratar de dar una solución, que es encarcelar y darle castigo a los que andan quemando, saqueando y abusando, y a los que no hicieron nada o estaban solo protestando, que no estén presos 2 años. Yo creo que esa es la finalidad de... No sé cómo se tiene que llamar, pero tenemos que... hay que separar. Por eso, Karen. Porque yo creo que la prisión preventiva, el tema de prisión preventiva es otro tema, un tema procesal, un tema que se tiene que ver anexo, no solamente en este caso de la gente de las revueltas, sino temas en general las prisiones preventivas, como se ha dicho, se tienen que revisar. Pero estamos hablando de la ley de indultos. La ley de indultos sale que se amnistiarán o se indultarán a delitos de incendio, homicidio, quema de transporte público y todos los delitos en ocasión de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sí, pero acá estamos viendo los casos, lo que es, a lo mejor, por eso le digo yo que todos tiran todos juegan al juego pasado, ¿no? Usted dice, oye, con esta ley todo, se van a indultar esto, todo. Los que hacen la ley dicen, oye, hay 47, ninguno ha quemado, ninguno ha saqueado, son procesos todos larguísimos. Entonces, nosotros, compañeros, ¿a quién le creemos, digamos? O sea, ¿en la ley de indulto se va a indultar a alguien que quemó la iglesia? Si la escucha usted, yo pensaría que sí. Si escucho a la otra contraparte, me dice no hay ninguno que haya estado en una quema de iglesia. Entonces, estamos en un escenario, discúlpeme, como periodista y como ciudadano, súper ingrato. Porque escuchamos a un lado que dice, no, es que aquí se van a indultar a los que quemaron, a los que saquearon, todo. Uno va al otro lado y dice, oiga, ¿usted va a indultar al que quemó, al que saqueó? No, no hay ninguno que quemó, no hay ninguno que saqueó. Entonces la ciudadanía queda... Sí, lo que pasa la gente que ahí dice, bueno, pero ¿quién me está diciendo la verdad? ¿Quién me está mintiendo? Ayer, yo entrevisté a Yana Proboste el día que dijo que tenía que aislarse, no sé si el martes o el miércoles, porque lo entrevisté por Zoom, y ella me decía, Julio César, se tiene que revisar en el Senado caso a caso. Caso a caso. No va a haber ninguna persona que haya quemado, haya saqueado, que va a ser indultada. Entonces... chuta, uno dice, bueno, alguien le dice esto, después usted nos está diciendo ahora es un premio a los que quemaron, a los que saquearon, a los que quemaron en el metro, chuta. Karen, ¿cuál es realmente la verdad? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Porque la ley, el proyecto de ley, no es caso a caso. Y por eso también... No es caso a caso. Por eso digo que en ese sentido... Claro, por eso lo que yo tengo... Estoy haciendo una pregunta. Por eso, lo que yo tengo claro, al menos, es que este proyecto de ley... hay muchas cosas que se ha dicho después sobre él y que no son. El proyecto de ley, en ese sentido, es por eso que también quizás el proyecto de ley no está hecho, está en proceso de indicación. No, está hecho. El proyecto está en indicaciones ahora. No, pero por eso, el proyecto de ley enviado y firmado por Yana Proboste, Alejandro Navarro, etcétera, no contempla un análisis caso a caso. Eso han sido cosas que han ido diciendo después quienes lo han promovido, pero esas indicaciones no se han tramitado todavía. Pero está en trámite. No, pero es que quienes presentaron el proyecto... está para votar a la sala. Sí, eso. Sí, pero el argumento, pero eso, lo que quiero decir... Ya pasó por las indicaciones en las comisiones. Claro, no hay indicaciones ni nada por el estilo. El proyecto de ley presentado, que está presentado y que no se ha puesto en tabla, no presenta lo que luego ha dicho, por ejemplo, la candidata o algunos de los patrocinadores, que hay que verlo caso a caso. Eso y en ese sentido se ha ido, de alguna manera, cambiando, y que me parece bien. Se ha ido cambiando el discurso respecto a lo que se entendería por esta ley. El discurso, pero no la ley. Pero es que eso es lo que estoy planteando yo, por eso... A ver, nosotros, ¿cuál es la pega nuestra aquí? Que la gente que hoy día a las 9:59 minutos está en su casa tomando desayuno y confía en nuestro programa, tenga la información genuina. Entonces estamos tratando de abrir aquí la conversación y decir, bueno, ¿quiénes van a ser los indultados? ¿Para quién está hecha la ley? Lo que yo estoy poniendo en la mesa es precisamente lo que tú dices, Monse. Esta ley no está aprobada. Esta ley está en la mesa y tiene una serie de indicaciones. Entre lo que me indica en esta entrevista, las indicaciones son que estos 40 y tantos se tienen que ver su caso uno a uno para ver si califica dentro de las nuevas indicaciones que tiene el proyecto. Se supone que hay que proyecto. Se pueden poner indicaciones. Claro, se pueden poner, el base que no se han puesto aún todavía. Y bueno, según la senadora sí. Claro. Entonces por eso estamos acá, por eso estamos conversando, todo para que la gente sepa. Hemos unido a Alan
que está con nosotros Alan Roldán, que es vocero de las víctimas del estallido social. Entonces queremos abrir la conversación para que no se transforme en una conversación finalmente que es lo que la gente castiga, que es cada sector político sacando rédito por un aleto y conocer más o menos en qué está la situación, cuál es la información, quiénes realmente van a ser los indultados. El país, la justicia, las policías han sido capaces de decir, sabe que este tipo hizo esto, este hizo esto, otro, porque al principio te acuerdas que ese era el problema, ¿quiénes van a ser los indultados? El fiscal a vos dijo, ya van a tener que ponerse de acuerdo a quién indultamos o no, y le dijeron de vuelta, oiga, pero usted tiene que decirnos qué hicieron cada uno. Se armó ahí incluso una confusión. Alan, ¿cómo ves tú todo esto? ¿Qué sientes tú como ciudadano con todo esto, además con todo lo que te ha pasado, querido? Hola, buenos días a todos, un gusto saludarles. Bueno, un saludo a toda la gente que está en sus casas. La verdad que es complejo el tema, como decían algunos de los panelistas, cuando hay una ley de indulto donde en el fondo hay mucha gente que en el fondo salieron a destruirlo todo, robaron, en el fondo quemaron. En el caso mío personal quedamos prácticamente en la calle con nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Y la verdad que esto le pasa a mucha gente y lamentablemente son personas que no son grandes empresas. Aquí lo mayor afectado a nivel nacional y en Santiago son pequeños emprendedores. Y hasta el día de hoy han pasado 2 años y no hay nadie que se haya preocupado de los emprendedores, así como se han preocupado de las otras personas que han caído detenidas y han estado presas, ¿verdad? Pero en el fondo, claro, nosotros vemos con preocupación que finalmente al día de hoy nadie es responsable de todo lo que se ha destruido, de cuántas familias destruyeron con los saqueos, con las quemas de su emprendimiento. Hace poco yo estaba en Plaza Italia estos días y veíamos cómo nuevamente habían destruido a los emprendimientos que se están levantando, los mismos que habían destruido hace 2 años, 1 año atrás, y hoy día vemos nuevamente que los destruyeron. Ayer alguien me escribió un correo, una persona que tiene un emprendimiento ahí en Plaza Italia, y me decía, nosotros perdimos nuestro local hace 2 años, y hasta el día de hoy nunca nadie nos ha ayudado. Y son familias que han levantado un emprendimiento chico, que trabajan ellos, su hijo. Entonces esto lo hemos visto a lo largo de todo el país y eso es lo que nos preocupa, que finalmente nadie es responsable. Se han destruido miles y miles de pequeñas empresas, pymes, más de 10.000 y hoy día nadie es responsable. La gente literalmente ha quedado en la calle con su emprendimiento. El Estado ni el gobierno ha venido a reparar ni a ayudar. Entonces claro que vemos con mucha preocupación todo lo que está pasando. Y en el caso de tu local, de tu pyme, ¿no ha habido ninguna investigación concreta que haya arrojado un posible responsable? No, nada, al contrario. O sea, cuando nosotros nos saquearon en 2 oportunidades, que fue el 12 de noviembre la primera vez y después el 24 de noviembre, la verdad que no. Y nunca, creo que una vez me llamaron de la Fiscalía hace como unos 6 meses atrás para preguntarme si nosotros teníamos idea quién había saqueado. Donde tú tienes una turba de 2.000 o 3.000 personas, ¿cómo nosotros vamos a saber quiénes son los que saquearon? O sea, nosotros veíamos cómo se llevaban nuestras cosas y no podíamos hacer absolutamente nada, al contrario, atemorizados que no nos fuera a pasar nada y tuvimos que dejar prácticamente la empresa ahí botada y arrancar del lugar, porque en el fondo salimos a las 3:30 de la tarde arrancando y cuando todavía yo no me fui, la empresa ya la empezaron a destruir. Ustedes veían en la imagen y estuvimos los matinales hablando en varios cuando pasó todo esto. Quemaron los vehículos, se robaron todas las maquinarias que... ¿Perdón? ¿Sí? Alan, ¿hay alguien que podría ser beneficiario de esta ley de indulto que haya robado en tu emprendimiento? Que sea... No sabe, pues. La verdad que no sabemos, no tenemos idea. No, es que los detenidos tienen que saber por qué. Acaba de decir que no hay detenidos que se relacionen con su delito. Sí, no, pero lo que me refiero yo es que los que están detenidos se saben por qué están detenidos. Entonces, mi pregunta es... Sí, pero no en el caso, en el caso de lo que sucedió ahí en el 25 de Santa Rosa, creo que no hay nadie detenido. De hecho, ahí quemaron no tan solo mi empresa o destruyeron mi empresa, sino que fueron la cuadra completa que destruyeron todas las empresas que habían ahí. A ver, que aquí tenemos un problema de impunidad muy grande. Obvio, claro, es que es el tema de impunidad. Pero, a ver, es que, diputada, el caso de Alan, para usted, ¿es delincuencia o es lo que... diputada Hertz, ¿el caso de delincuencia o lo que usted entiende como delito social?
Mire, yo quiero en primer lugar precisar algo que está confuso, el tema del caso a caso. La ley de indulto establece 3 requisitos que son copulativos, pero además establece un procedimiento judicial. Es el tribunal el que va a aplicar caso a caso la ley de indulto o no la va a aplicar. El tribunal es el que tiene que considerar si esa persona es indultable o no es indultable, para que tengamos claro. Eso es, nunca una ley es caso a caso. No, la ley es general, como digo, 3 requisitos copulativos, ¿ya? Ahora, yo quisiera señalar lo que indica el señor Alan Roldán, obviamente que es algo no solo lamentable, sino que además es algo que uno tiene que rechazar. Pero a mí, insisto, me llama la atención que el gobierno no se ha querellado por ninguna destrucción de pymes. No se ha querellado por ninguna destrucción de pymes. Y por los supuestos saqueos, ¿sabe cuál es la legislación que han invocado? La Ley de Seguridad Interior del Estado. E incluso los supermercados no han iniciado acciones por su cuenta, sino que el gobierno ha invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado, que por favor es una de las leyes, de las legislaciones, digamos, más politizadas que existen. Entonces, el tema acá es ese, es la legislación que se ha usado respecto a los manifestantes detenidos. Se ha usado una legislación, primero, politizada. En segundo lugar, una legislación que ha sido cuestionada por todos los organismos internacionales, como es la denominada ley antibarricada. Por ejemplo, estoy diciendo eso, por ejemplo, se ha usado la prisión preventiva, y lo vuelvo a reiterar, como castigo político. Si eso no es posible. ¿Saben ustedes qué ocurrió con los individuos que les quemaron las pertenencias a los migrantes en Iquique? Están todos con arraigo. Nadie está en prisión preventiva. Curioso, ¿no? Le quemaron las pertenencias a los migrantes. Yeah. No están con arraigo. Con arraigo. Entonces, cuando tenemos esta cultura, cuando tenemos este doble estándar, o sea, ¿qué podemos señalar? ¿Qué podemos decir más que estamos en una democracia, como bien dijo Agustín Esquella, profundamente imperfecta? Y cuando se está en una democracia profundamente imperfecta, que no da cuenta de las demandas y que está cooptada por una élite, ¿no es cierto?, ocurre lo que ocurrió el 18 de octubre, pues. Ocurren estallidos sociales en la cual, ¿no es cierto?, indudablemente está la violencia, y como lo dijo el padre Berríos, el estallido social también tiene algo ético. ¿Quiénes son los más violentos? Son los jóvenes que son productos nuestros. Los jóvenes que no tenían futuro, que no tienen presente, que no tienen futuro, que no tienen sueño, los dejados absolutamente de lado. Esos son los jóvenes. Esos son los jóvenes. Que han vivido toda la vida en ambientes horrendos. Horrendos. Y no lo digo yo, lo dice el padre Berríos. Sí, aquí me hacen la precisión, y en el foco, en este sentido, un poco avalan lo que estaba diciendo de las indicaciones. Dicen, los proyectos se indican durante todo el trámite legislativo. Me escriben desde el Congreso, desde este mismo, desde la gente que está trabajando en este proyecto. Esto está al inicio de su primer trámite. Son 3 trámites. Tú tienes razón, el proyecto está en etapa de indicaciones. Indulto, que es el proyecto que están hablando, solo se establece sobre condenados que son 47, porque ya lo estableció el caso a caso, que es lo que yo decía, que es lo que dice Carmen Gel, que el caso a caso es judicial. Lo que la gente está pidiendo, otros, es una ley de amnistía para liberar a los más de 400 que están presos en prisión preventiva sin pruebas, sin proceso, sin Estado de Derecho, en definitiva. Entonces se tienden a mezclar, ¿no es cierto?, esos 400 con estos 47, que es la ley que estamos hablando. Quiero hacer esta precisión en virtud de la información, porque mucha la información que está hoy día castigada por el fake news, por el tuiteo rápido, por la tontera rápida. Entonces, es muy importante para que la gente, los ciudadanos, estén bien informados y bien enterados del sector que sean, ¿ah? Pero que sepan de lo que estamos conversando. Karin, usted está pidiendo la palabra. Sí, gracias. A ver, yo le invitaría a la diputada Hertz que la próxima vez que se presente una indicación precisamente para indemnizar a las víctimas
de la zona cero, todas las víctimas que han sufrido, no solamente en la metropolitana, a lo largo de todo Chile, que fue una indicación que presentó el diputado Torrealba, y que ustedes la rechazaron. Entonces, no seamos que lamente tanto, sino también sean hechos. Dejemos de... Todas estas cosas hay que hacerlas en hechos. El diputado Torrealba, cada vez que puede, pone una indicación a un proyecto para que se indemnice a toda la gente que ha sido dañada, a todas las pymes, a todos los comerciantes que han sido dañados por la violencia que ha surgido. Y siempre ha sido rechazada, generalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, hagamos también, esta cosa tiene que ser, no solamente ser, sino también parecer. Acá, como dice todo, acá los Twitter de repente dicen mucho, pero y de repente uno se avala los Twitter, todo, pero acá hay que ser hechos. Y los hechos es, si queremos realmente jugarnos por las víctimas que han sido víctimas de la violencia, tenemos que, cuando se presenten indicaciones que los indemnicemos, realmente las votemos a favor y no las rechacemos como ha sido hasta el día de hoy. Alan, ¿te gustaría que te indemnizaran por lo que pasó en tu empresa? ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo podrías evaluar tu pérdida? ¿Es una cifra conocida? ¿A qué te gustaría que pasara contigo más allá que, por supuesto, me imagino que se castiga a los responsables, pero a los verdaderos responsables, digamos? Entonces, así es. ¿Qué es lo que te gustaría a ti? Además, tú creo que eres candidato a diputado, así que por el Distrito 10, así que estoy en lo cierto, ¿no? Así es. Lo que pasa que en el fondo, claro, hoy día hemos visto tanta gente que fue destruida y finalmente, yo creo que más en el caso personal nosotros vemos que cuánta gente que perdió su emprendimiento, y yo creo que lo que corresponde, y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones y lo hemos pedido al gobierno, de hecho se lo pedimos también a los otros candidatos, tanto a la candidata Proboste como a Boric, que en el fondo manden un proyecto de ley, ya sea que lo mande el gobierno y lo aprueben para que vengan a indemnizar a toda la gente. Aquí hay que pensar de que la mayoría de las personas que perdieron su emprendimiento son personas, como decía usted, pequeños comerciantes, gente que trabajan ellos, su familia, y quedaron literalmente en la calle. Han pasado 2 años, pero no hemos visto, ¿verdad?, que se pongan de acuerdo y ni siquiera han ingresado. O sea, claro, hay un proyecto que está ingresado, que es para reparar a las víctimas que perdieron su emprendimiento y todo esto. Pero eso es lo que necesitamos, que en el fondo se pongan de acuerdo tanto la derecha como la izquierda y también vengan a reparar a toda la gente que perdió su emprendimiento. Hoy día literalmente los dejaron solos, los dejaron botados. Entonces, claro que hay un tema que está pendiente y también creo yo que es un derecho humano que la gente tenga sus trabajos, su emprendimiento. O sea, la gente la dejaron literalmente en la calle y los dejaron botados. Entonces no hemos visto hoy día toda la parte política que estén preocupados, ¿verdad?, por salir a ayudar a toda la gente. A ver, Gabriel, hace rato que ya te debemos la palabra. Adelante. Diputado Silva. Decir en primer lugar, respecto a lo que dice Alan, por supuesto que tal vez estamos al debe, y quiero decirlo con mayúsculas, porque aquí todos tiramos agua para nuestro molino, pero no asumimos nuestras propias responsabilidades. Debe haber una reparación a quienes han sido saqueados, violentados respecto de sus bienes personales, incluso con víctimas fatales. Recordemos lo que ocurrió, tuvimos 2 personas que perdieron la vida este aniversario o estos 2 años respecto al estallido social. El día de ayer estuve con una dirigente nuestra, la comuna de Pudahuel, Margarita Moscoso, que le quemaron la sede social. O sea, no. Y ahí yo creo que me revelo frente a quienes ven aquí algún atisbo de justificación respecto al tema de la violencia, hablando que, y aquí un reparo académico, por supuesto, que es parte de la democracia, que ven aquí una justificación social o que esto persigue un móvil de carácter social. A mi juicio, claro, puede haber rabia, puede haber frustración, puede haber violencia incluso respecto de estos jóvenes, pero jamás voy a justificar lo que es esta suerte de ley del talión, de que algunos dicen, como pasa esto, yo puedo efectivamente hacer esto otro. Como he tenido dificultades por un tema de violencia personal, por falta de oportunidades del sistema, tengo el derecho de quemar una iglesia, tengo el derecho de saquear efectivamente un supermercado, violentar a un pequeño emprendedor, quemar una sede social, como ocurre el día de ayer que estuve en la comuna de Pudahuel, o privar a cientos de miles de llegar a su trabajo. Yo quiero decir, lo que vivimos en Maipú, a propósito del tema de la quema del metro, fue prácticamente un año
o más, donde los vecinos perdieron parte importante de su tiempo, gente de clase trabajadora, para justamente llegar a trabajar o estudiar en algo que era de vital prioridad, como es el transporte público, justamente donde más se necesita locomoción. Y yo, como digo, para mí esto no es el derecho moderno que hoy día justifique del punto de vista legal o constitucional esta justicia de mano propia. Es la ley del talión, que es una suerte de derecho precavernario, en la cual creo que el derecho y los derechos humanos han avanzado mucho en este sentido. Uno ve a otros referentes políticos, no de la Revolución Francesa, como Mandela u otros, que han generado cambios sociales importantes sin tener que hacer justicia de mano propia. Yo creo que en el tema de la ley de indulto se instala de alguna manera ese precedente y eso no es positivo. Como digo, avanzar en temas procesales, Gabriel, prisión preventiva, acelerar procesos judiciales, respetar el debido proceso, por supuesto que sí. Gabriel, pero desde afuera, porque hay una justificación legal a aquello, creo que no corresponde. Gabriel, y desde afuera, no se puede generar o lograr que en los detenidos en estos casos los fallos de la Corte tengan un límite. Es decir, que no puede una persona pasar más, estoy inventando, se lo digo como ciudadano, así como pensando, buscando soluciones aquí al aire, digamos, ¿no es cierto? Que tenga un límite, o sea, esto se tiene que investigar en 6 meses y tiene que haber un fallo, o culpable o inocente, pero no que una persona esté 1 año, 8 meses presa y le digan, oiga, sabe que usted no hizo nada y se va para la casa. Porque es demasiado estar detenido 1 año, 8 meses si una persona es inocente, o sea, realmente es grave, digamos. Entonces no será, y si es culpable, bueno, tiene que asumir la penalidad de la legislación chilena, digamos, no para estos casos. Entonces, ni siquiera estoy con el prejuicio si es culpable o inocente, sino que estoy diciendo, porque finalmente, al parecer, se llega a estas leyes o a estas conversaciones porque los procesos son muy largos. Estoy leyendo el proyecto, es más específico que eso, pero yo creo, rescato lo que dice Julio César, y yo creo que todos los 4 presentes, al menos en eso coinciden. Sí. Y aquí, en ese sentido, hay una labor que tiene que hacer el Ministerio Público. Claro. Lo que pasa es que también entendamos, no es que todas las fiscalías regionales tengan súper claro quiénes son los presos del estallido. En Magallanes hay un preso por un saqueo a un supermercado posible, imputado. El otro, entonces, son causas que están repartidas y que no se ha hecho una carpeta a nivel nacional que se llame estallido social. Eso tampoco creo que quizás habría que hacerlo. Pero sí, más allá de la dificultad de establecer el contexto de todos esos imputados que están en prisión preventiva, sí hay coincidencia en todos los sectores, desde Alan hasta Gabriel, hasta Karin, hasta Carmen Hertz, que la prisión preventiva en este caso, pero en todos los casos en Chile, es excesiva. Y lo que pasa es que la prisión preventiva, en este caso, la extensión o la excesiva extensión de los meses de prisión preventiva, en este caso está saliendo a la luz porque de alguna manera se ha denunciado, pero está lleno de personas en las cárceles que llevan 2 años sin juicio. Pero en el caso del estallido social, debiera haber aquí un acuerdo y un trabajo del gobierno, quizás parlamentarios y fiscalía, de que al menos estos casos, para que no sigan siendo tema tan polémico, se termine con las prisiones preventivas excesivas. Y me imagino que en eso el Ministerio Público es quien debiera responder, porque más allá de que el fiscal Abbott y muchos fiscales no están de acuerdo con amnistiar esto, yo creo que acá hay que, de alguna manera, como Ministerio Público, enfrentar el tema de las prisiones preventivas demasiado largas. Yo no sé si en eso me equivoco o no, pero que ustedes están los 4 de acuerdo. Karin parece que no. No, pero en algo preciso, porque tú dijiste solo darle el tema de la prevención preventiva por el estallido social. Yo creo que la revisión es para todos. Acá no por estallido social o no estallido social. Si vamos a revisar la previsión preventiva, tiene que ser para todos los actuales, el proceso de todos. Todos los chilenos son iguales y acá tienen que revisarse a todos, no estallido social. Y otra cosa que decir, que acá el tema hoy día, como está el proyecto, es indultar a incendios, homicidios, quemar transporte público y todos los delitos ocasionados con la Ley de Seguridad del Estado. Y eso es hoy día. Puede cambiar y no. Lo que hoy día estamos dando la señal hacia toda la gente, bueno, sigan quemando, total, al final les vamos a llegar un indulto.
Y eso es impresentable y es una vergüenza para todos los ciudadanos de Chile que queremos ir a trabajar, y todas las personas como Alan, como todas las personas que están en la zona cero y en todo Chile que no pueden de repente ni siquiera ir a trabajar. Es una real burla para todos. El artículo 1 concede ese indulto general a todos quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores en cualquiera de los grados de desarrollo del delito hayan incurrido o se encuentren imputados por hechos delictivos consistentes en las figuras descritas en los artículos, y ahí enumera los números que son finalmente desde desórdenes públicos a los delitos más graves de incendio y etcétera. Es decir, abarca el indulto, el proyecto, entonces una amplia gama de delitos que sobre control de armas del Código. Y también es súper explícito, básicamente es eso, ¿no? Y lo que decía Carmen, que forma copulativa, que se llama. Carmen, ¿quería agregar algo? Sí, mira, Montserrat, gracias. Yo quiero precisar algo. En realidad, dos cosas. Respecto a la preocupación que expresa el diputado Silver respecto a la quema del metro en Maipú, yo también comparto el hecho que de la quema de los metros todavía no sabemos quiénes fueron. Pero a mí lo que más me preocupa, y no sé si al diputado Silver le preocupa de la misma manera, son los 2 años de impunidad del crimen de Alex Núñez, precisamente en la Estación del Sol de Maipú, que fue asesinado a patadas por Fuerzas Especiales de Carabineros, a patadas, de tal manera que le reventaron sus órganos vitales. Eso fue lo que ocurrió con Alex Núñez. Enseguida, la diputada Karin Luk habla de que si está imputado, algo habrá hecho. Bueno, su presidente, Sebastián Piñera, está imputado. Algo habrá hecho, supongo yo. En el caso Dominga, por ejemplo, ¿no es cierto? En que se celebra... Vea la comisión investigadora, vea, parece que no estuvo la comisión investigadora. Perdón, estoy hablando yo, señora Luz, una cláusula, ¿no es cierto?, en la cual además se hacen paraísos fiscales y con una condición que depende de la voluntad ni más ni menos del presidente de la República. Algo habrá hecho. Eso, por favor, es decir, seamos serios y realmente rigurosos. El indulto además tiene un plazo. Está comprendido aquellos hechos que ocurrieron entre el 7 de octubre y diciembre del 2020. No es así infinito, no es impreciso. No, tiene un plazo. Por lo tanto, lo otro es falaz. Gracias, Montserrat. Tiene un plazo, pero yo le vuelvo a repetir, el plazo, claro, es del 7 de octubre del 2019 a... 9 de diciembre. Creo que al 20. Los 20 resultados de personas imputados condenados por hechos el día que se presentó la ley, que fue el 9 de diciembre. Hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente forma, desde el 7 de octubre del 2019 hasta diciembre del 20. Es decir, eso es más de un año. Sí, es un año y medio. Ese es el y acuérdense que ahí se puede presentar indicaciones, en una de esas pueden alargarlo, no se sabe. Ya, pero es que en la ley de indulto da un plazo súper extenso, Carmen. Es decir, da un plazo de 1 año 3 meses, de los delitos cometidos 1 año 3 meses. Sí, esa es la ley. Que está en indicaciones, ese es el plazo, pero no es un plazo indefinido. Ya, pero es un plazo... De octubre del 2019 podríamos a decir diciembre que, del 2020. Claro, pero podríamos decir que el plazo, los meses más álgidos del estallido, de hecho estamos considerando también la amnistía en toda la época de pandemia. Del año pasado, todo el año de pandemia. Es decir, podríamos decir que el contexto de estallido, que quizá usted misma señala, usted dice que unos pueden decir duró desde octubre hasta marzo el contexto álgido de estallido, porque con la pandemia todos sabemos que el estallido tuvo que bajar por fuerza mayor. Entonces, también me imagino que habrá una posible también discusión respecto a acortar los plazos, o quizá algunos quieren alargarlo, pero eso se podría repensar, ¿no? Nadie quiere, Montserrat, nadie quiere alargarlo. Puede haber una discusión respecto a acotarlo, pero lo que me refiero es que aquí no está ni en absoluto la situación actual, excluye la situación actual. Ya, entonces seamos claros. Entonces, por eso le preguntaba. No hagamos una majamama de que esto es todo siempre, no. Pero para usted un saqueo, es que eso es súper importante. Para usted un saqueo ocurrido, que no tengo idea de la fecha, estoy viendo, un saqueo con quema ocurrido en junio del 2020. ¿Ya?
es amnistiable y un saqueo ocurrido en octubre del 2021 no es amnistiable. Es decir, lo del 21 es delincuencia y lo del 20 no es delincuencia. No, esos son los términos que usted usa. No, yo le estoy preguntando. A ver, perdón, déjeme terminar, porque usted me ha hecho la pregunta, le voy a responder. Esos términos que usted usa yo no los concuerdo en absoluto. He dicho claramente que un acto de saqueo en el medio del estallido social que se inicia el 18 de octubre tiene un carácter, porque tiene un móvil subjetivo, que podemos discutir o no, pero tiene un móvil subjetivo, que es un contexto de estallido y es un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. No es el mismo contexto, y tal es así que ese estallido termina, esa disrupción del orden establecido, termina en que se abre el proceso constituyente. Y no es lo mismo, por cierto, la fecha posterior que usted señala, que es junio del 2021. No. O sea, digamos, junio del 2020, Carmen. No, pero para ser exacto, yo le estoy preguntando, una quema con saqueo de junio del 2020, claro. Y yo le pregunto... Es parte de las protestas. Es parte de las protestas. En cambio, usted me dice, junio del 2021, se excluye el tiempo actual. No sé, pero usted considera, claro, era solo para saber, pero usted considera... Yo considere, a ver, por favor, Monserrat, no, porque es relativo, Gabriel Silva parece que... Yo considere, la ley de indulto establece requisitos que son cumulativos. ¿Le queda claro eso? Está claro, ¿no es cierto? Y yo le estaba preguntando qué es lo que piensa usted, Carmen. No, es que tengo que verlo, porque quien aplica ese indulto es el tribunal, que establece caso a caso si ese caso es indultable o no. Entonces, si usted me dice un saqueo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que le pasó ¿Quién saqueó? ¿Cuándo saqueó? ¿A qué está llamando usted saqueo? Por ejemplo, meterse a un supermercado y robar 3 cajas de leche, meterlo y robar 8 artículos electrodomésticos. ¿Quién? ¿A qué? Por eso le digo, o sea, hacer una pregunta con ese contenido genérico, no es imposible que eso termine en una respuesta adecuada. El indulto se llama indulto general. El tribunal el que va a señalar si ese caso concreto cae o no dentro de la ley de indulto, que yo espero se apruebe. Así de simple. Karen López. La verdad que, no sé, yo creo que esto es una burla para la pobre gente como Alan y toda la gente que ha sufrido. Porque el saqueo es saqueo acá y cuando se cometa, no por fecha. Yo creo que, como ella dice, claro, yo estoy diciendo que se va a extender, pero como sabemos está en proceso de indicación. En una de esas también encuentran injusto a la gente que pillen saqueando en este aniversario 18 de octubre y son unos pobres niñitos que fueron a saquear, entonces capaz que lo encuentren nuevamente injusto. Yo creo que hay que ser claro, yo creo que hay que rechazar la ley de indulto, no podemos darle la señal a la ciudadanía porque hoy día lo que se cometió son delitos graves. Más allá de que haya un tema social de por medio, no podemos justificar la violencia a través de los indultos. Y es reírnos de Alan, reírnos de toda la gente que ha sufrido y que todos hemos sufrido tener que llegar temprano. Hay niños que no pudieron ir al colegio, niños que quedaron traumados. Yo conozco una persona que trataron de digamos, y mover y no dejaban pasar un colegio, un transporte escolar. Entonces, yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que esto no es como pobres niños, son unos pobres niños santos, los que, desgraciadamente, yo en el metro, la persona que había, creo que la liberaron. Entonces, tenemos que buscar uno responsable, la justicia tiene que hacer su pega, el tema de prisión preventiva es un tema anexo. La ley de indulto hoy día es súper clara a quién quiere indultar y las fechas que quiere indultar. Karen, es un tema, no es un tema menor porque es un tema gatillante. Porque si todos los casos hubiesen estado fallados, no sería necesaria una ley de nada. No estaríamos en este problema. No sabemos, ojo. Si tú mismo dices, pero es que ojo, si tú mismo dices, si ninguno de los 47 personas está... Tenemos que hacer un contexto. Discutámoslo, conversémoslo, porque el tema es que no hay fallo. Entonces, 10, 29 minutos, vamos a hacer un... Oye, le planteaba una cosita a Karin, que es bien importante porque estamos tratando acá de desentrañar esto, de ponernos de acuerdo. Yo creo que todos entendemos y nadie quiere impunidad
¿no es cierto?, para los criminales que andan asaltando, andan quemando, andan robando, que llegan a una manifestación, porque además le hacen mucho daño al movimiento social, ¿ah?, que llegan a un sector de manifestaciones donde va gente con su hijo, con su familia, y llegan con ganzúa, llegan con galleta, llegan con combo, llegan solamente a delinquir. Entonces, nadie quiere impunidad para esas personas. Pero también creo que los cuatro, porque somos seres humanos y nosotros dos como conductora, tampoco queremos que un joven de 19 años que estaba con una pancarta, no quiero más pensión, esté preso 1 año y medio, si no hay ninguna prueba. Salió un joven libre hace poco que la única prueba era que tenía un encendedor en el bolsillo. Entonces, de verdad también, hay ¿cómo equilibrar esto? Porque yo creo que solamente vamos a llegar a una paz social y a un entendimiento, porque tenemos que caminar todos juntos en Chile, generando estos espacios de conversación para que haya verdadera justicia. Entonces, en ese contexto, Karin, yo le decía, a lo mejor los juicios son muy largos, porque si los juicios hubiesen sido acotados a fallos de 6 meses, 5 meses, 4 meses, 7 meses, ni siquiera se hubiese presentado una ley de indulto, porque el que tenía pruebas suficientes estaría preso y el que no tenía pruebas estaría absuelto, Karin. Ese era mi punto antes de irme al corte. Yo creo que lo he dicho varias veces, yo creo que el tema de prisión preventiva hay que revisarlo y se tiene que analizar en su mérito para todos, no solamente el tema desde el 18 de octubre del 2019, yo creo que eso es para todos por igual, la ley no hace diferencia, pero sí hay que hacer hincapié que hoy día la ley de indulto especifica delitos, tiene enumerados delitos de homicidio frustrado, una serie de cosas que son delitos graves. ¿Ya? Yo también estoy de acuerdo, yo creo que el tema de prisión preventiva va anexo a este proyecto, no sí, pero es que a lo mejor hay un asesinato, sea solo de la revuelta social, a lo mejor hay un asesinato, hay que hacer un indulto. Claro, es que a lo mejor hay un asesinato donde hay 2 personas, uno se echa la culpa al otro, temas que son difíciles de investigar y que a veces tienen procesos largos. Pero lo que digo yo es que todo tiene un contexto, porque usted no podemos hablar como si estuviéramos en el vacío. Estamos en un país donde el estallido social, revuelta social o como se le quiera llamar, manifestación social, marcó el futuro de Chile. Se está escribiendo una nueva constitución, ¿no es cierto? Ni hablar, ¿para qué vamos a hablar todo lo que ha pasado en el mundo político, etcétera? Pero lo que yo me refiero es, ante algo que al país lo divide tanto, lo aproblema, genera tensión, no es necesario apurar a nuestra justicia y decirle, oye, ¿sabe qué? Ante algo que nos genera, que tiene una herida abierta, que tiene un problema, que tiene a Alan desesperado porque él perdió todo, que tiene a gente, a mamá y papá decir, oye, mi hijo no hizo nada. Es necesario que ustedes investiguen rápido y lo hagan de una vez por todas y fallen, o culpable o inocente, pero fallen. A ver, yo creo que el tema del debido proceso se tiene que dar siempre. El tema del estallido social, no por ser estallido social o por ser estos delitos, tiene que ser acotado 6 meses, 3 meses. Eso hay que verlo con el juzgado. Es cierto que hay otros delitos que hay que investigar más, no se necesitan más pruebas. En una vez nosotros decimos, ¿saben qué? Que tiene 6 meses, pero al final en los 6 meses no llegan y puede ser que se renueve o que se pueda ir aumentando. Eso hay un trabajo que se tiene que hacer con los mismos jueces. Los jueces tienen que ver su proceso, cómo ellos, es un poder independiente al nuestro, cómo ellos también hacen su trabajo. Nosotros tampoco podemos, hoy día yo le puedo decir, oiga, ¿sabe que demórese 3 meses o demórese 2 meses? Sí tiene que haber también una mesa de trabajo con ellos. Yo creo que nosotros no somos jueces para andar calificando sus temas, nosotros somos políticos y por eso precisamente hay que trabajar con ellos y ver un tema de prisión preventiva para todos. Ojo, una cosa es lo que tú decías, pero que el estallido social no les demos. ¿Pero por qué a ellos les vamos a dar 6 meses y a los otros no sabemos cuáles son las pruebas que tienen los pruebas y por qué se demoran tanto? No me importa eso, déselo a todos. Lo que estamos hablando aquí, que en un contexto de país, lo que queremos todos es la paz, el reencuentro. Entonces, pero tampoco queremos impunidad. Eso es lo que yo estoy viendo de esta conversación. Entonces, ¿cómo hay justicia sin impunidad? Hay castigo para los culpables, pero se absuelve al que no hay prueba o es inocente, que se haga en un tiempo limitado. Eso se puede legislar. ¿Por qué no se puede legislar? O sea, sí, lamentablemente nos están apurando, tenemos que pasar a otros temas. Vamos a darle 1 minuto a cada uno para que cierre Gabriel Silver. Adelante. Bueno,
A ver, soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos y yo con mucha fuerza apoyamos hace poco el proyecto de reparación para víctimas de derechos humanos, incluso particularmente de quienes perdieron su capacidad ocular, y allí están mis votos. Siempre van a estar allí mis convicciones en materia de defensa de los derechos humanos. No veo hoy día, y estamos al debe, respecto también a las otras víctimas de la violencia que son justamente emprendedores como Alan. Y segundo, señalar que si hoy día estamos frente a un proceso constituyente en marcha, no es gracias a estos vándalos o a quienes quemaron el metro o a quienes saquearon iglesias y quemaron museos, sino respecto a los millones de compatriotas que de manera pacífica se manifestaron en las calles de Santiago avalando cambios y también participaron del plebiscito, algo que algunos de ustedes también tienen que reconocer. No estuvieron de acuerdo con iniciar este proceso ni lo avalaron. De la misma manera que derrotamos la dictadura el 5 de octubre con un lápiz y un papel. Y eso ha sido lo que al final del día ha apalancado los verdaderos cambios democráticos, relevantes, transformadores en nuestro país y en nuestra sociedad. Ya, cortito, Alan, adelante, un minutito yo creo para justamente darnos tu mensaje también. Bueno, nosotros esperamos que en los próximos días el gobierno ponga en suma urgencia un proyecto de ley que venga a reparar a todas las víctimas del estallido, ¿verdad? Y ojalá todos los sectores, tanto derecha como izquierda, como en el caso de la izquierda, están defendiendo la ley de indulto. Nos gustaría ver de esa misma forma que salieran a apoyar todos juntos esta ley que viniera a reparar a todas las víctimas. Yo creo que los emprendedores, las personas que perdieron sus pequeños negocios ya no aguantan más ni esperan más, porque ya han pasado 2 años y finalmente tanto un lado político como el otro lo han dejado votados. Así que ojalá esperamos que en los próximos días tener alguna respuesta de parte del gobierno y de todos los sectores políticos y también, bueno, los candidatos presidenciales que se puedan comprometer con esta ley. Así que muchas gracias por todo. Carmen. Gracias, Ana María. Carmen. Gracias. Mira, como información, no hay nadie condenado por saqueo. Están condenados por hurto. Y yo quisiera que el gobierno de la diputada Luc se querelle por el caso de Alan Roldán, cuestión que no ha hecho, sino que se ha querellado, por ejemplo, por el hurto de papel confort en algún líder. Sería interesante que se querellaran en el caso de Alan Roldán. Todos estamos inspirados en la necesidad de la justicia, en la necesidad que el doble rasero se termine en este país. Eso es lo fundamental, eso es lo que anima el proyecto de ley de indulto general. La justicia, la paz social. Y la paz social se alcanza no cuando hay doble rasero, no cuando hay doble estándar, sino que cuando la cultura de la impunidad que ha predominado en este país se termine. Ahí vamos realmente a lograr el objetivo de una verdadera paz social, que no es la paz de los cementerios, sino que la paz de una ciudadanía que se escuchaba en sus demandas. Carmen, ¿usted votaría a favor del proyecto que está pidiendo Alan? Sí. ¿Sí? ¿Usted también? ¿Sí? ¿Usted también, Karen? Obviamente. ¿Usted, Karen, votó a favor de la indemnización para las víctimas de lesiones? No recuerdo, yo creo que sí. No sé si. Yo creo que votamos todos a favor. Pero usted votó. No, y votamos. ¿Usted votó a favor o en contra por la indemnización para la gente que fue víctima de la pérdida de su...? Creo que votamos todos a favor. Ah, ya. ¿Usted también votó Igual a favor? que ahí en esa misma votamos, me hicimos una indicación, que fue la del diputado Torrealba, que era para indemnizar a las víctimas del estallido, o sea, las víctimas como Alan Roldán. Y Torrealba presentó esa indicación y la diputada Hertz rechazó. Se lo pregunto porque Gabriel dijo que había votado a favor también de esa ley. Le agradecemos a los 4 que hayan estado conversando con nosotros. Muchas gracias. 10:48.